Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hemos llegado al último y gran día, de un gran significado, como ustedes lo han escuchado y lo han comprendido. Y ahora quiero compartir en esta tarde el sermón que lleva por título Salvación para toda la humanidad. El propósito que persigo es explicar que en el último y gran día que estamos celebrando, este periodo constituye el tiempo en el cual millones de personas que nunca oyeron ni conocieron el verdadero evangelio tendrán la oportunidad de escucharlo en este periodo, de arrepentirse de sus pecados, recibir el Espíritu Santo y con ello ser parte de la familia Dios. Para ello los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4, versículo 12, en donde leemos el siguiente versículo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vean la premisa importante aquí. Se nos está indicando que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos obtener salvación. ¿Ya? Y ese nombre es Jesucristo. Es llegar a conocerlo, es entender su mensaje, es comprender la misión por la cual Él vino a esta tierra. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál será el destino de los que murieron sin conocer, sin aceptar a Jesucristo? ¿Perdieron acaso ellos su única oportunidad de salvación? Les recuerdo el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos. Dice, leímos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, repito, ¿cuál es el destino de las personas que no aceptaron a Jesucristo? ¿Cuál es el destino de los millones de seres humanos que nunca escucharon de Jesucristo, ni mucho menos de su mensaje? Entonces, también podemos preguntarnos, ¿perdieron su única oportunidad de salvación? Dios creó al género humano con un propósito especial. La revelación de ese propósito por el cual Dios creó al ser humano está descrito en su santa palabra, en la Biblia. Allí está descrito el por qué creó Dios al hombre. En la Biblia tenemos nosotros descrito el plan de Dios, el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y encontramos en ella delineados uno a uno los momentos o las etapas del proceso de salvación, tipificado en los días santos. Los días santos que guardamos, partiendo de la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos que recién acabamos de estar observando, y el último gran día. Ustedes saben que estas fiestas santas están descritas cronológicamente en Levítico 23. Ahí encontramos descrita una a una las fiestas santas de Dios. Después de 7 días de la fiesta de tabernáculos que acabamos de celebrar, hay otro día santo y es este,
el último y gran día. Veamos su ordenanza. Levítico 23, versículo 36. Vamos a leer ahí. La institución, la ordenanza de este día santo, llamado también el último y gran día. Leamos Levítico capítulo 23 y el versículo 36. Ahí se dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es lo que ya guardamos en la fiesta de tabernáculos. El octavo día, que estamos finalizando, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta. Y viene la ordenanza: ningún trabajo de siervo haréis. Está claramente definido. Es fiesta, el último gran día, por el significado que tiene, por la trascendencia que tiene de misericordia hacia el ser humano. En este día se conoce también dentro de la literatura cristiana como el último gran día. Y en la Biblia tenemos relatos como el siguiente: que en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría al alcance de todos los que lo desearan. Un ofrecimiento claro. Juan capítulo 7 registra este hecho. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entendemos entonces la propuesta que hace aquí Jesucristo. El significado de este día nos muestra claramente que después del milenio sucederán cosas trascendentales. O sea, terminando la fiesta de tabernáculos, después del milenio, vean lo que va a suceder. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Vamos a leer. Vean la descripción. Y está encerrado aquí el significado de este día. Ahí, claramente. Leemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Ahí. Dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bien, entonces vean ahí analíticamente. Los otros muertos, se habla de otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y habla de esta es la primera resurrección. Los miles de millones de seres humanos que no conocieron a Jesucristo tendrán la oportunidad de recibir salvación también. Ese es el significado que tenemos de este día. Van a tener la oportunidad de recibir salvación. Se les va a ofrecer la salvación. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 ahora. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer versículo 22. Repito, primera carta a los Corintios,
capítulo 15, versículo 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, así como en Adán todos mueren, según lo físico, también en Cristo todos, nótese bien, advierta usted ahí lo que dice, todos, nótese, todos serán vivificados. Esa es una extraordinaria noticia para aquellas personas que nunca oyeron hablar de Jesucristo, que no conocieron el mensaje, a los que no se les fue revelado el mensaje del verdadero evangelio. Es una noticia extraordinaria. Este asombroso acontecimiento, llamado también el juicio del gran trono blanco, se describe aquí en Apocalipsis capítulo 20, vamos ahí, Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Repito, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Vean cómo se describe este acontecimiento que también lo conocemos como el juicio del gran trono blanco. Versículos 11 y 12. Dice, estamos en Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, y vean la clasificación, se incluye todo tipo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Importante entenderlo ahí. Juan tuvo una visión. Juan tuvo esta visión y la escribió. Y esta es la segunda resurrección. ¿Por qué? Porque la primera resurrección se llevará a cabo en el momento en que Jesucristo regrese. Ahora bien, no se trata de una segunda oportunidad para la salvación. Porque estas multitudes, estos millones de seres humanos, son personas que no tuvieron la oportunidad de entender la profundidad de la verdad espiritual cuando vivieron por primera vez. Esta es entonces la primera y única oportunidad que estos miles de millones tendrán para entender el plan de Dios. Una vez entendido, poder recibir el Espíritu Santo a fin de que ellos también puedan ser transformados en seres inmortales y de esta forma pasar a ser parte del reino de Dios. Ese conocimiento no es tan popular. Este conocimiento es muy singular. ¿Por qué? La mayoría no comprende. Por ejemplo, la principal corriente del cristianismo supone que Dios en la actualidad está tratando desesperadamente de salvar a este mundo. De salvarlo. Hoy es el único día de salvación. Pero por sorprendente que le parezca, este concepto está lejos de ser cierto. No es cierto que Dios esté tratando de salvar a este mundo en una forma desesperada.
Dios no está en una lucha fratricida contra Satanás para ver quién gana más adeptos. Esta no es una verdad. Y lo voy a fundamentar con las palabras que Jesucristo le dijo a sus discípulos. Cuando ellos le preguntaron, Maestro, ¿por qué le hablas a las multitudes en parábolas? Una pregunta muy importante. Y él la contestó en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Vean la respuesta que Jesucristo le da a sus discípulos. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. Repito. Jesús le dijo a sus discípulos el por qué les hablaba a las grandes multitudes por parábolas. Versículo 11 y 12 dice, y les dijo, Jesucristo está respondiendo, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. ¿Por qué? Por parábolas, todas las cosas. Una parábola. Muy bien. Versículo 12. Agrega ahí. ¿Para qué? Para que viendo no vean y perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, vean esa aseveración, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Le sorprende eso de Jesucristo? ¿Capta usted la respuesta de Jesucristo? ¿Por qué les está hablando por parábolas? Para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Claramente. Y luego, vean, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces quiere decir que Jesucristo vedó el conocimiento. Ese es el propósito por el cual les hablaba por parábolas. Entonces, en base a este versículo que estamos leyendo, entendemos que el número de personas que Dios ha llamado a lo largo de toda la historia para que reciban salvación es relativamente escaso, pequeño. Hoy no todos reciben de parte de Dios el conocimiento precioso de la salvación. ¿Por qué? Porque para recibir ese conocimiento precioso de la salvación es necesario que se tenga la unción del Santo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Repito, para tener acceso a la salvación es necesario tener la unción del Santo. Vean qué dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos 20 y luego 27. 20. Pero vosotros, vean, pero vosotros, un número reducido, pero vosotros los discípulos, pero vosotros los miembros de la iglesia a los cuales está capacitando Jesucristo en la actualidad, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vamos al versículo 27, ahí. Tiene 6. Pero, versículo 27 ahora. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado
permaneced en Él. Vean esa certeza. La unción misma os enseña todas las cosas. El conocimiento espiritual solo puede ser revelado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Vean lo singular, lo especial de la iglesia. El resto de la humanidad, según la sabiduría de Dios, será llamada únicamente cuando aprenda que el camino que el hombre se ha trazado solo lo conduce a la muerte. Entonces, por fe el cristiano cree en verdades que generalmente la razón no puede entender. Verdades que solo es posible llegar a entender por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, entonces entendemos, es Dios quien decide cuándo y a quién le da esa comprensión espiritual. Mateo 11, 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. Repito, es Dios el único que decide cuándo y a quién le da la comprensión espiritual. Mateo 11, 25 dice, y en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Vea, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. O sea, es Dios quien decide cuándo y a quién le da este conocimiento. Entonces ahora podemos preguntarnos, ¿puede un Dios justo condenar a todas esas personas que vivieron y que murieron en tinieblas espirituales? ¿Será que habrá justicia de parte de Dios y de Jesucristo? ¿Condenando a personas que nunca han conocido el verdadero evangelio? Y que hoy por hoy han vivido, están viviendo, murieron ya en tinieblas espirituales porque nunca se les dio a conocer la luz de la verdad. Y ustedes saben la respuesta en parte. Todo esto principió allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva resolvieron desobedecer a Dios. Desde ese entonces, toda la humanidad en general fue separada, fue aislada de su Creador. Y por lo tanto quedó ciega ante las grandes verdades espirituales. Las únicas excepciones han sido esas pocas personas a quienes Dios ha llamado y abierto el entendimiento. Pero ¿cuándo llegará a ser? Mateo 7:13. Ahí. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Entonces a ese pequeño grupo le dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, a pocos es que Dios llama y les da el entendimiento espiritual. Entonces, una vez más, ¿cuándo tendrá Dios misericordia de los miles de millones a quienes Dios mismo ha dejado en las tinieblas espirituales? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a tener misericordia de ellos? ¿Cuándo se acordará Dios de tantos seres humanos, pequeños, grandes, fuertes y débiles, instruidos e ignorantes, ricos y pobres, a quienes no se les ha dado la comprensión de su verdad?
¿Qué será de todos ellos? ¿Qué será de toda esa cantidad de seres humanos que murieron en la infancia a causa de los pecados de sus padres? ¿Qué será de ellos? Todos ellos, hermanos, sabemos, comparecerán ante Dios en el juicio del gran trono blanco, en el último y gran día de la fiesta. Apocalipsis 20, 12, una vez más. Apocalipsis 20, 12. Y luego dice ahí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces vean, el juicio del gran trono blanco en el último gran día no es una sentencia. No se trata de dictar una sentencia, sino que este juicio abarca un periodo durante el cual estas personas que nunca conocieron a Dios, que nunca oyeron de Jesucristo, estas personas que murieron en ceguera espiritual, aprenderán el camino de Dios. Una vez aprendido el camino de Dios, entonces comenzarán a ser juzgadas día a día, así como nosotros hoy. Una vez conociendo los caminos de Dios, conociendo el verdadero evangelio, ahora vienen a ser juzgados día a día. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Repito, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Estamos ahí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será ese fin? Vean entonces el plan maravilloso de Dios. El profeta Ezequiel también habló de una época en la que hasta Sodoma, Samaria e Israel volverían a su primer estado. O sea, volverían a la vida. Pero usted dirá, ¿y Sodoma? Sí, esa ciudad pecaminosa murió en tinieblas espirituales, todos sus habitantes, pero van a tener la gran oportunidad de llegar a conocer la verdad de Dios. Todo tipificado en este plan maravilloso de salvación. Entonces, este último y gran día es una de las fases del plan de Dios y será un grandioso acontecimiento para los seres humanos. Grandes multitudes volverán a la vida. Unos murieron en la guerra, otros murieron de enfermedades, quizá otros asesinados, otros cometieron suicidio, otros perecieron en accidentes. De repente, todos volverán a la vida. Diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes orígenes. Pero los que murieron de alguna enfermedad nacerán sanos, resucitarán sanos. Los que murieron en esclavitud resucitarán libres. ¡Qué sorpresa para cada uno de ellos! Todos ellos serán instruidos en la ley de Dios. ¿Ya? Serán instruidos por la ley de Dios por aquellas personas que ya sean parte del reino de Dios. Recuérdense el milenio. Recuérdense la fiesta de tabernáculos. Estas personas en el último y gran día morarán en un ambiente ideal que habrá sido preparado durante los 1000 años del reinado de Cristo.
Cuando concluya este periodo de aquel juicio, un pequeño número de estas personas que volvieron a vivir, tuvieron su oportunidad de conocer la verdad y la rechazaron voluntariamente, serán lanzados al lago de fuego. Eso es lo que entendemos ahí. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Leemos Apocalipsis 20, 15. Versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Desaprovechó su única oportunidad de salvación. La rechazó voluntariamente. Y entonces es lanzado al lago de fuego. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que comparecerán ante Dios se unirán a los que ya están en el reino de Dios. Tendrán parte en los planes grandiosos que Dios tiene preparados para el resto de la eternidad, gracias a la misericordia que Él tendrá con ellos en el juicio del gran trono blanco. Hermanos, qué gran privilegio es poder celebrar este acontecimiento de antemano. Qué gran gusto, qué gran noticia es saber que millones de personas que nunca oyeron la verdad de Dios tendrán la única oportunidad de recibirla, aceptarla o rechazarla. Qué alegre que como iglesia estamos celebrando este maravilloso acontecimiento del significado del juicio del trono blanco, observando esta fiesta del último y gran día. Hermanos, hemos llegado a la finalización de la fiesta de los tabernáculos y de este último y gran día, con el significado impactante que tiene. Y es el momento para estar agradecidos con Dios, agradecidos con su Hijo Jesucristo por habernos guiado durante el periodo de esta fiesta de tabernáculos y el último gran día. Hemos sido guiados en todo el desarrollo de la fiesta. Hemos obtenido un éxito. Hemos honrado genuina y directamente a Dios. Le hemos puesto de manifiesto un corazón sincero, contrito y humillado. Hemos honrado su nombre durante esta fiesta de tabernáculos y el último gran día. Ese honor que nuestro Dios y Creador merece. Es el momento entonces para poder agradecer en nombre de toda la iglesia a los integrantes de los diferentes grupos de apoyo, a los que han hecho posible esta fiesta de tabernáculos inolvidable y este último gran día. Gracias a todos los encargados de las transmisiones, a los encargados de las grabaciones, a los que trabajaron como maestros de ceremonias, a los disertantes de sermoncillos y sermones, a todos los coordinadores y grupos de apoyo de las distintas actividades que llevamos a cabo en honor a Dios. Muchas gracias, hermanos. Repito mi agradecimiento por el apoyo incondicional para llevar a cabo cada una de las actividades, demostrando con ello que Dios tiene en este lugar a un grupo de personas que constituyen las columnas en la organización y el desarrollo de la fiesta que estamos finalizando. Que Dios los bendiga grandemente y que juntos como iglesia alcancemos la plenitud de la estatura de Jesucristo. Para toda la iglesia,
para todos los grupos familiares que estuvieron dedicados, entregados, sí, a adorar a Dios, a recibir la enseñanza espiritual y luego ahora con ese conocimiento propiciar nuestro propio crecimiento espiritual a ustedes como iglesia. Quiero compartir en este momento del final de la fiesta del último gran día la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal está, hermanos, en Números capítulo 6, versículo 24. Vamos a leerlo. Números capítulo 6, versículo 24. Esta bendición sacerdotal tiene tres tipos de bendiciones. Ahí encontramos, número 1, hay una bendición para la protección de la iglesia. Tenemos una bendición para ganarnos el favor y la misericordia de Dios. Y dentro de esta bendición sacerdotal de número 6, tenemos la bendición de vivir en paz. Ese es el deseo de Dios. Él quiere bendecirnos durante este periodo largo. Han terminado las fiestas santas y ahora tenemos un periodo largo de fiestas hasta la próxima Pascua. Pero el deseo de Dios es bendecirnos y por ello inspiró la oración sacerdotal que vamos a leer como un buen ejemplo de estas tres tipos de bendiciones que Dios desea para cada uno de nosotros en este final de su fiesta de tabernáculos y también de la fiesta del último gran día. Números 6, 24 al 27 dice, con ese conocimiento ahora leo esta bendición que está dada en Números 6, 24 y 27. Dice el versículo 24. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer en ti su rostro y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, dice Dios, y yo los bendeciré. Con esta bendición sacerdotal, quiero, hermanos, desearles un feliz retorno a sus actividades normales. En ese núcleo familiar, en donde permanecimos durante 8 días, adorando a Dios con un corazón contrito y humillado, hasta allí quiero llegar con esta bendición. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios more en el corazón y en el centro del hogar de cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia. Que Dios los bendiga, que tengan éxito en su vida espiritual y que sigamos adelante. Sigamos a la meta del supremo llamamiento, y esto es llegar al reino de Dios.